Habrá más requisitos, desde luego, en ese material que les enviaron. El papel que van a desempeñar cada uno o si se requieren 4 personas, 5 participantes. 4 es lo máximo. Máximo 4. 4 personas es lo máximo, correcto. Entonces es una escenificación de una audiencia, Sí. en donde se debate, el tema es medida cautelar, ¿sí? Entonces se requiere, pues aquí estarían las partes que deben intervenir en esa audiencia, que sería un juez, desde luego, el juez, el que lleva el control del debate, ¿sí? Tenemos también a la parte acusadora, al Ministerio Público, desde luego, a la defensa, que no puede faltar, y la otra persona podría ser, pues el imputado, pues ahí no va a hablar, para que quede imputado. Podría ser el asesor jurídico, ¿sí? Que también tiene participación en la audiencia, ¿sí? Y ya pues se tendrían que imaginar a su víctima y a su acusado. Creo que hagan de cuenta que lo van a tener de lado, pero la defensa y el asesor jurídico su víctima, pero son los 4 mínimos que sí se requieren, los 4 sujetos procesales para llevar a cabo una escenificación, ¿sí? Que ya mencionamos quiénes deben ser. Entonces el juez, el Ministerio Público, la defensa y el asesor jurídico de la víctima, ¿sí? Son los papeles que se van a desempeñar. Vayan viendo quién va a desempeñar cada uno de esos papeles, desde luego de acuerdo a su interés, porque si se le dice tú vas a ser juez, pero si no me agrada ese papel, mejor se lo dejo. Todos vamos a fungir como, bueno, en el caso de que nos toque defensa, vamos a fungir todos como defensa, sin embargo cada quien va a llevar una etapa. El que lleve la etapa de control de detención es el que tiene que llevar la etapa de medida cautelar, el que haga la de prórroga de investigación es el que va a llevar, creo que la de juicio oral, algo así bien explicado, pero sí. fungir como defensa. Bueno, yo no tengo ese documento todavía, ustedes ya lo tienen. Entonces, es una audiencia desde el principio. Ya en el concurso sí, el video que tenemos que mandar es de medidas cautelares para ver si nos aceptan al concurso. Si no se manda o no cumple los requisitos, pues ya no entramos al concurso. O sea, sí, la instrucción que yo tengo y que me habían señalado que era únicamente en relación, la escenificación es en relación a una audiencia de medidas cautelares, a una parte nada más de la audiencia inicial, pero ahí el compañero señala que ya en el concurso Es completa. se va a llevar a cabo desde la primera fase de la audiencia inicial, que es la audiencia del control de la detención, si es que se maneja desde ahí, hasta el cierre del plazo de investigación complementaria, es toda la audiencia inicial. Pero pues a eso ya, lo que se requiere, eso ya es para otra fecha, ¿no? Más adelante tendrán el tiempo para poder prepararse, pero ahorita lo que se requiere y lo más urgente es elaborar un video, como ya dijo su compañero, solo en relación a la discusión de las medidas cautelares. Eso es para efecto de que los acepten como participantes en ese concurso, ¿no? Entonces, sí, por eso nos centramos ya en la etapa de medidas cautelares, ¿sí? Y es en esta etapa, pues donde, igual que en las etapas anteriores de la audiencia inicial, pues participan los 4, en ese 4 es las 3 partes, ¿no? Que van a exponer el caso y van a poner sus puntos de vista, van a defender a su respectiva víctima, a su respectivo imputado y el juez, ¿no? Que es el que va a tomar la decisión, pero sí se debe hacer una discusión respecto de la medida cautelar. Pero vamos, primero hay que estudiar el asunto, el caso, y luego ya vayan viendo quién es el que se va a ocupar entre ustedes, a decidir qué papel van a desempeñar cada uno de ustedes. El que más les
les llame la atención. Claro, no todos pueden ser jueces, tampoco pueden ser ministerios públicos, ¿no? Pero sí para que, pues, ya respecto a su inclinación, a sus intereses, ustedes puedan desempeñar mejor el papel, porque a veces no nos gusta ser fiscales, no nos gusta ser defensa, ¿no? Y nada más jueces, ¿no? Entonces dices, no, a mí me gustaría ser el juez, pues adelante, ¿no? No, yo asesor jurídico, adelante. O sea, vean el papel para que lo desempeñen de una mejor manera, ¿no? Escójanlo, decídanlo entre ustedes, lean el material. Pero yo voy a platicar esa situación con el rector, ¿sí?, del centro universitario, para ver, porque van a tener que grabar esa parte de las medidas cautelares. Entonces sí se va a desarrollar el asunto, sí tiene que grabarse su participación de ustedes, y en ese caso pues van a requerir también de algún profesionista. En este caso me dijeron que tenían que participar algunos otros ponentes, o más que nada para asesorar. Ustedes tienen que estar con ustedes a otros abogados, operadores del sistema, creo que un ministerio público, hasta un juez, ¿no?, para que les ayudaran a formar esa es la escenificación, ese ejercicio. No sé si en qué vaya a participar yo en esa parte, o únicamente es hasta a este punto de la cuestión teórica, sí, darles los elementos para que puedan ustedes discutir, hacer sus planteamientos, o también tendré que participar en esa grabación que vayan a hacer ustedes ya con el material en mano y exponiendo el caso ya práctico. Sin embargo, nos vamos a terminar este punto. Yo voy a ver ese asunto, si va a haber alguien más que venga para que los guíe de cómo van a hacer sus argumentos, ¿sí? En todo caso, pues mi participación terminaría únicamente en la cuestión teórica, darles sus elementos de manera general para que puedan plantearlos, ¿sí?, en base al caso práctico. Ya con el caso práctico, pues ahí ya van a ustedes exponer su papel que les corresponda. ¿Sale? Bien, entonces vamos a continuar con el tema que hoy terminamos con lo de medidas cautelares, y prácticamente ya se estaría listo para empezar con el caso práctico, para empezar a estudiarlo, para empezar a elaborar su guión, digámoslo así, su participación, e incluso ya en la semana pues vayan empezando a grabar los pedazos que vayan acomodándose, o si lo van a hacer de una sola vez, pues sería mejor, pues adelante, ¿no? Creo que van a hacer varios ejercicios, como ahora sí, como los actores, ¿no? O sea, van a tener que volver a repetir su papel, o no va a ser, yo creo que, o tal vez, ¿verdad? O sea, la idea de que estudien, prepárense, y en una sola grabación, ¿sí?, yo creo que va a salir bien. Si algo falló, pues se vuelve a repetir otra vez, es lo que me refería, ¿sí?, hasta que quede bien, ¿sí? Porque pues, sí, desde luego hay errores como en todo, ¿no? Hay que volver a repetir, alguien se equivocó, ¿sí? La cuestión es de que se maneje bien el ejercicio, como es en la realidad, de eso se trata, ¿sí? Porque pues para hacerlo así de manera ficticia, esto tiene que ser como algo real, ¿sí? No, incluso hasta el juez pues, va a tener con su toga y pues aquí está, mire, aquí está todo el instrumento, ¿sí? Entonces van a tener todos los elementos para poder elaborar una buena significación. ¿Sale? Bien, vamos a terminar con el tema de medidas cautelares, ya para que cerremos esta parte de las herramientas que necesitan para poder alegar en una audiencia la discusión sobre medidas cautelares. Lo que les estoy dando son cuestiones prácticas, ¿sí? Son conceptos, no es algo teórico 100%. Esto se lleva en la práctica. Esas son las herramientas que se necesitan, que se requieren, lo que se dice, lo que se debe de pedir. Lo que hay que tener como una herramienta para poder debatir en una audiencia de medidas cautelares, ¿sí? Es lo que debemos que tener a mano, o sea, tener presente, porque
Si únicamente leemos el código, ¿sí? Si únicamente leemos el código y vemos el artículo 19 de la Constitución, el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 167, 168, que es donde está la materia de las medidas cautelares, pues sí, ahí está en la ley, ahí están los supuestos, las hipótesis. Sin embargo, tenemos que tener un poquito más de apertura para tener más elementos y en un momento sacarlos, en el momento exponerlos, cuando sea necesario, a veces no, pero no podemos quedarnos únicamente con el código, no tenemos por qué ser codigueros. Y eso es un error que a veces tenemos como litigantes. Únicamente lo que dice el código, únicamente lo que dice el código, y eso es lo que alegamos. Yo le digo que somos abogados codigueros, es que nada más nos aprendemos el código y lo sabemos manejar, pero nunca tenemos la posibilidad el interés de checar alguna otra cosa teórica, ¿no? Y que es importante utilizarla en la audiencia. Y aquí es importante tener en cuenta lo siguiente: estamos viendo medidas cautelares y nos quedamos en los presupuestos. Los presupuestos pueden ser de dos clases: presupuestos materiales y presupuestos formales. Son presupuestos de las medidas cautelares. Es decir, son algunas bases que tenemos que tener en cuenta para poder debatir en la audiencia de discusión de medidas cautelares o de imposición de medidas cautelares. Dos presupuestos materiales es la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Eso lo debemos tener en cuenta. En el código pues no lo vamos a encontrar de esa manera, no vamos a encontrar esas palabras de apariencia del buen derecho y peligro en la demora. Sin embargo, ya en la audiencia podemos alegar que no se acredita o no existe peligro en la demora para que se imponga a mi defendido la prisión preventiva justificada. Y el juez pues entiende, el juez es su lenguaje, entiende nuestro lenguaje. Si le decimos esa palabra peligro en la demora, el juez va a advertir que le estamos pidiendo. A lo mejor el Ministerio Público no sabe qué significa, pero la parte que lo dice y en este caso el juez, a quien lo estamos diciendo, como es un perito en la materia, también el Ministerio Público, sin embargo, o viceversa, ¿no? Habla el Ministerio Público de peligro en la demora, que no sea que se acredita, y la defensa pues no sabe ni qué es eso. Entonces tenemos que tener esos elementos teóricos, son importantes. La apariencia del buen derecho, eso incluso es una institución que se tiene en el juicio de amparo, en el juicio constitucional. En el amparo se habla mucho de la apariencia del buen derecho. ¿Y en qué consiste? Pues es asomarse, dicen, es asomarse para verificar si realmente le asiste el derecho en este caso al quejoso, para que se le conceda el amparo y la protección de la justicia federal en determinado momento. O sea, como que es asomarse, como que el juez de distrito en este caso pues checa y hay indicios de que sí le puede asistir la razón al quejoso en su demanda, que sí se le puede conceder en determinado momento la protección del amparo, porque se le ha violentado un derecho humano, ¿sí? Aparentemente, es la apariencia, aparentemente sí existe una violación de un derecho humano. Por lo tanto, dice el juez, se le concede la suspensión provisional del acto reclamado, ¿sí? Y eso es al principio, cuando el juez de distrito pues recibe el escrito del amparo, ¿sí? Inmediatamente con su lectura, con la sola lectura, dice, hay una apariencia del buen derecho. Por lo tanto, se concede la suspensión provisional del acto reclamado, no se ejecuta provisionalmente. Ahí se utilizan en materia de amparo, ¿sí? Pero también aquí en materia penal puede ser aplicable también ese mismo principio. En una discusión de incluso, bueno, ya en cualquier parte de la audiencia. Y la apariencia del buen derecho, aquí en
el proceso penal acusatorio, y más que nada, diríamos en la fase de la audiencia inicial, en la vinculación a proceso. Y hay que tenerlo en cuenta esto. Cuando se dice en el artículo 16 constitucional y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que para que se dicte un auto de vinculación a proceso deben existir datos que establezcan que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ¿sí? Es decir, es a título de probabilidad. Ahí no se necesita estar comprobado el hecho, no se necesita comprobar, ahí todavía no se comprueba la responsabilidad penal del imputado, sino basta, sí, con la apariencia del buen derecho. Basta con la apariencia de que sí es, con la probabilidad de que sí se cometió un delito y ese hecho delictuoso fue cometido por el imputado. Nada más basta la probabilidad. Esa es una apariencia del buen derecho, figura que se aplica en este caso, lo tenemos en el proceso penal acusatorio, ¿sí? En este caso, la apariencia del buen derecho pues se aplica en esa fase de la audiencia inicial en la vinculación a proceso. Pero hay otro presupuesto material y que este sí se aplica directamente en las medidas cautelares. Este es el peligro en la demora. El peligro en la demora no es más que la necesidad de cautela, la necesidad de proteger, en este caso de proteger a la víctima, ¿sí? El peligro en la demora. ¿Qué es lo que va a decir el Ministerio Público? Solicitando una medida cautelar y sobre todo tratándose de la prisión preventiva justificada. Él va a señalar, por ejemplo, que existe un riesgo para la víctima, ¿sí? Existe un riesgo para la víctima, ya que existen elementos, datos en la carpeta, constancias, registros en la carpeta, donde se advierte que el imputado puede causar un grave daño a la víctima, en su integridad personal, incluso en su propia vida, ¿sí? La puede llegar hasta privar de la vida por las constancias que hay en la carpeta. Porque el imputado, por ejemplo, amenazó de muerte a la víctima, por el hecho como ocurrió, que la golpeó severamente y si no llegan algunos vecinos, alguna otra persona, pues la hubiera privado de la vida. O sea, es de acuerdo a cómo ocurrió el hecho, porque existen periciales en la carpeta de investigación, ya existen periciales, ya existen certificados del estado psicofísico, hay clasificación de lesiones ya, y son lesiones graves, por un delito de violencia familiar. Peligro en la demora. Es un riesgo grave para la víctima. Por lo tanto, el Ministerio Público ahí se va a basar y va a solicitar la prisión preventiva del imputado por el riesgo inminente a la víctima. Porque puede causar también incluso un daño a los testigos, incluso un riesgo puede significar para la misma sociedad, de acuerdo a las circunstancias de cómo ocurrieron el hecho, y que se acrediten, desde luego, que esté acreditado en constancias, porque el Ministerio Público no puede pedir la prisión preventiva justificada si no cuenta con datos de prueba, con registros en la carpeta de investigación que sustenten su petición de manera objetiva. No puede el Ministerio Público nada más solicitar la prisión preventiva porque se le ocurra. Sí, porque le dijo su superior, porque si no lo van a sancionar, si no lo van a poner una sanción de descanso obligatorio en su trabajo, ¿no? Si te vas 15 días, no te vamos a pagar. O sea, no, eso no, tampoco ocurre en la realidad, ¿verdad? Pero no puede ser de esa manera, ¿sí? Aunque digamos lo que sí en la práctica, pues sí estamos de que el Ministerio Público, sin ningún elemento en la carpeta, sin nada, si se atreve a pedir la prisión preventiva justificada, así, sin ningún elemento,
prisión preventiva justificada. ¿Queda claro? ¿Y qué es lo que le vamos a debatir como defensa? ¿En qué elementos? ¿Dónde está la necesidad de cautela? Decimos los defensores. ¿Dónde está ese peligro en la demora? ¿Sí? ¿Qué riesgo corre la víctima para que le imponga la medida cautelar más gravosa del sistema procesal penal acusatorio? ¿Queda claro? Esa es la situación. En el peligro en la demora. Ahora bien, también se puede pedir este peligro en la demora por el riesgo procesal de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. El Ministerio Público también puede pedir, no nada más como riesgo para la víctima, sino porque existen constancias de que el imputado puede no acudir al proceso, puede darse a la fuga. ¿Sí? Ya le habíamos comentado anteriormente porque no tiene un domicilio fijo, porque no se acreditó su identidad, no tiene arraigo pues, en la Ciudad de México en este caso, o en el lugar donde se siga el proceso, y por lo tanto existe el riesgo procesal de que el imputado pues, ya no se presente a su proceso, quede impune el hecho. Por lo tanto, el Ministerio Público, ese es su argumento que va a expedir para pedir la prisión preventiva justificada. Aquí también es de tomarse en cuenta que a veces el imputado tiene su domicilio no en la Ciudad de México, hablando de aquí ya de manera local, sino en el Estado de México. Y el Ministerio Público dice, bueno, como no tiene su domicilio en el Estado de México, en la Ciudad de México, y lo tiene en el Estado de México, pues existe el peligro de que se dé a la fuga, existe un peligro en la demora, por lo tanto, pues, se solicita la prisión preventiva justificada, pero eso no es argumento, ¿vale? ¿Sí? O sea, no se puede decir a una persona, pues tienes que tener un domicilio en la Ciudad de México y otro en el Estado de México. Incluso algunos jueces dicen todavía, bueno, como tu domicilio lo tienes en el Estado de México, pues tienes que también designar un domicilio aquí en la Ciudad de México. Así también luego les dicen algunos jueces, tienes que designar uno aquí en la Ciudad de México. ¿Sí? Pero pues muchas veces no se hace, ¿no? Pues es en el Estado de México. Para cualquier caso, ¿cómo se le va a notificar? Pues por medio de exhortos, ¿sí? Allá está la autoridad en el Estado de México también jurisdiccional, por medio de un exhorto, comunicación entre órganos jurisdiccionales, ¿sí? Por lo tanto, eso no es impedimento para decir que no tiene arraigo. ¿Quién va a decir eso? Pues la defensa, sí, para que no le impongan a su representado la prisión preventiva justificada. Por el hecho de que no tenga un domicilio en la Ciudad de México, ese carácter es discriminatorio, de que el Ministerio Público está solicitando la prisión preventiva más gravosa, de la prisión preventiva justificada, ¿sí? Señalando que por el hecho de que no tiene domicilio en la Ciudad de México, hasta es discriminatorio para mi representado. ¿Sí? Tiene un domicilio y lo ha señalado en el Estado de México y por lo tanto con eso se cumple, se satisface el hecho de que pues, el Ministerio Público no está fundamentada ni está motivada su petición, sobre todo motivada. ¿Sí? Una cosa, recuerden, es el motivo, la motivación, otra cosa es el fundamento. ¿Sí? Claro que el Ministerio Público se va a fundamentar su petición ¿en dónde? En el artículo 19 constitucional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es el artículo para pedir la prisión preventiva justificada por parte del Ministerio Público? Ahí está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esta necesidad de cautela también está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Vean, ahí el artículo entonces 155 de su fracción 14, ahí está el fundamento para pedir la prisión preventiva justificada, 155 fracción 14. ¿Sí? Pero también en el 167... En el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales se repite lo del artículo 19 constitucional, se repite, ahí está esa necesidad de cautela, ese peligro en la demora, esas hipótesis del 19 constitucional se ven, chéquenlo, si no estoy señalando erróneamente el artículo, creo que es el 167, donde se establece también el peligro en la demora para solicitar una prisión preventiva justificada por parte del Ministerio Público.
del Código Nacional de Procedimientos Penales 167. En el 668 se habla sobre el arraigo, ¿sí? Sobre el arraigo del imputado. Y vamos a ver esos artículos ahorita. Además vamos a ver una vez, alguien trae el código, el artículo 167. Sí. Primero el 114, digo el 155, fracción 14. Eso ya está la prisión preventiva justificada. Sí, para pedir la prisión justificada al Ministerio Público, ¿cuál es su fundamentación? ¿En qué se va a fundamentar? En el artículo 19, párrafo segundo. ¿Sí? Y luego, constitucionalmente, en el Código Adjetivo de la materia, en el Código Nacional 167, a ver, chequen ahí el 167, ¿qué dice el 100? Causas de procedencia. Ajá. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por sí sola a la procedencia de la prisión preventiva. El juez de control, en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. ¿Sigo? Bien, hasta ahí. Vemos que ahí está entonces el fundamento legal para solicitar una prisión preventiva justificada por parte del Ministerio Público. ¿Sí? Tenemos también ahí el riesgo procesal de que el imputado no comparezca a su proceso. Tenemos ahí también un riesgo para los testigos, para la sociedad. También aparecen ahí otros dos puntos más que se refieren a que, y también están en el 19 constitucional, que el imputado tenga un anterior proceso, o esté sujeto a proceso, y además tenga también un antecedente que con anterioridad ya haya sido condenado por delito doloso, no culposo, ¿sí? Sino un delito por delito doloso, ya tenga una condena, ¿sí? Por un delito doloso. Por ese solo hecho, el Ministerio Público puede pedir la prisión preventiva justificada, nada más por solo hecho. Y aunque se vaya uno al amparo, de todos modos el juzgado de distrito lo confirma, porque está en la Constitución, está en el artículo 19 constitucional. Entonces, si el imputado ya tiene una sentencia condenatoria por delito doloso, pues seguramente el Ministerio Público va a echar mano de lo que dispone el artículo 19 constitucional y ese artículo 167, porque está fundamentando su petición de que el imputado ya existe en la carpeta y en la carpeta la tiene la defensa, la tiene el Ministerio Público, el asesor jurídico en la carpeta, están los antecedentes de una sentencia penal en contra del imputado, y por ese solo hecho, prisión preventiva justificada, ya no sale, ¿sí? El otro punto es
de que el imputado esté siendo sujeto a un proceso, ¿sí? Si está sujeto a un proceso, desde luego, si no es acumulable, se dice, procede la prisión preventiva justificada. Sin embargo, aquí lo que resalta es lo que acabamos de mencionar, de que por el solo hecho de tener un antecedente penal, digámoslo así, de haber sido sentenciado por X delito, incluso desde hace 20 años, 15 años, el hecho de que ahí está su antecedente que lo ha perseguido por toda la vida al imputado, por el solo hecho se quede privado de su libertad. Ahí se dice, bueno, ¿qué necesidad de cautela? ¿Cuál peligro en la demora? Eso debe discutir el abogado en la audiencia. ¿Cuál es el peligro en la demora? ¿Cuál es ese riesgo? ¿Para quién? ¿Para la sociedad? ¿Para la víctima? ¿Para quién es ese riesgo? Porque ahí ya se está llevando a cabo, se está aplicando un derecho penal de autor, y esa situación está prohibida en nuestro sistema jurídico, no es compatible. Un derecho penal de autor se castiga, en este caso, se le priva de la libertad a una persona en un proceso que va iniciando por el solo hecho de haber tenido un antecedente penal, tan solo por ese hecho, por sus antecedentes personales, no por lo que hizo en ese momento que robó un pan en Walmart, no, sino porque ya tiene una sentencia de un delito doloso, cual sea, así mínimo haya sido la penalidad en el otro delito, incluso salió en libertad a través de una suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni siquiera lo compurgó, pero nada más por haber sido sentenciado. Con eso ya no le dan la libertad en una audiencia inicial. Pero ahí es lo que podemos alegar. ¿Cuál peligro en la demora? ¿Dónde está el riesgo? Conforme al 19 constitucional, ¿sí? Lo establece. Y el Ministerio Público se va a defender, desde luego, y va a defender su posición. Y va a decir, pero es que yo lo estoy solicitando, estoy fundando mi petición en el artículo 19 constitucional. ¿Sí? Y también en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mi petición se encuentra fundada, señor juez, está fundada, ¿sí? Pero la motivación, ¿dónde está la motivación? No encontramos la motivación, y eso pues lo debe alegar el defensor, lo debe exponer, y de eso se trata en el debate, de cuestionar esos puntos. Sin embargo, aquí es un punto que así lo consideró el legislador, que por el solo hecho de que una persona tenga ya un antecedente penal, por ese solo hecho ya existe un riesgo para la sociedad, ¿sí? Bueno, ¿y dónde están los elementos objetivos, ¿no? O sea, todo ese material, todo lo que estoy diciendo es para debatirlo en la audiencia, tanto de una parte como por la otra, ¿sí? La parte que está solicitando que el Ministerio Público la medida cautelar y la defensa, ¿sí? Porque nuestro derecho penal se llama que es de autor, de acto, no de autor, ¿sí? El derecho penal de autor es este que les acabo de mencionar, que por sus antecedentes personales, por ese solo hecho, pues ya se le está, hay un estigma, ya es un señalamiento, ya es una persona que no, cuidado con él, ¿no? Nuestro derecho penal es de acto, es por lo que hizo. Se está juzgando por lo que hizo, se robó un pan, pues sobre eso hay que discutir, ¿sí? No por lo que es la persona, no por lo que fue. Sí, tal vez tuvo nada más, cometió algún error en su vida, como cualquiera, pero hace 20 años, y desde hace 20 años no ha tenido ningún ingreso a un reclusorio, no ha tenido ni una querella. ¿Dónde está el otro antecedente? Que ese es el debate del Ministerio Público, que acredite en todo caso cuál es ese riesgo. ¿Por qué? Eso es lo que se debe de exponer de debatir, tanto una parte como la otra, es un debate, ¿sí? Entonces, acuérdense eso del derecho penal de autor y el derecho penal de acto. Eso debemos de discutirlo, y eso está en el artículo 19 constitucional, de ahí hay materia, ¿no? El último punto que establece el 19 constitucional y el otro
el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, están las bases legales para debatir la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que era la última que nos faltaba ver en la clase anterior. Y es aquí donde se acredita el peligro en la demora, que es lo que establecen esos puntos que establece el artículo 19 constitucional y el 167, ¿sí? Para imponer una medida cautelar. Incluso, pues hay las otras medidas cautelares son de mínima intervención. Esta es la más gravosa. Incluso también se debe de fundamentar por parte de la defensa su petición de que no se imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada en tratados internacionales, en instrumentos internacionales que ha celebrado y ratificado nuestro país. Tenemos aquí que exponer, por ejemplo, un tratado internacional y que lo debemos de mencionar en ese momento, es el artículo 9.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Sí? En el sentido de que la prisión preventiva justificada es de última ratio. La prisión preventiva justificada no es una medida cautelar que se aplica de manera excepcional. Es la excepción, no es la regla. ¿Sí? Por lo tanto, el artículo 9.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ustedes lo van a leer, ese artículo se debe de exponer. Y además, la prisión preventiva justificada solo se debe de imponer, como su nombre lo dice, cuando esté justificada. Ya hay tratados internacionales celebrados en la materia por nuestro país, en los cuales la prisión preventiva justificada se dice que es de última ratio, ¿sí? Es la última razón, es la última opción que se cuenta en el proceso para, en este caso, hacer efectivo el peligro en la demora, ¿sí? Que pueda existir para el proceso, para la seguridad de la víctima, para la seguridad de un testigo, de la sociedad, ¿sí? Entonces, el artículo 9.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que la prisión preventiva es una excepción, no es la regla, que se debe de aplicar de manera excepcional. O sea, que ese tratado internacional que dice que sí se puede aplicar la prisión preventiva a una persona, que la prisión preventiva justificada está permitida aplicarla por el juez a petición fundada y motivada del Ministerio Público. ¿Sí? Sí se puede aplicar, sí se puede privar de la libertad al imputado, dejarlo en la cárcel en vez de conceder su libertad en la audiencia inicial, siempre y cuando el Ministerio Público justifique esa necesidad de cautela, ese peligro en la demora, ¿sí? Que el peligro en la demora significa el riesgo de que el procesado se dé la fuga, el riesgo de que el imputado cause un daño severo a la integridad personal o a la vida de la víctima, o a un testigo, o a la misma sociedad. E incluso se dice y se agrega en el 19 Constitucional 167 que además esté sujeto a un proceso y que anteriormente haya sido sentenciado o anteriormente haya sido sentenciado por un delito, por la comisión de un delito doloso. Ese es el peligro en la demora, esa es la necesidad de cautela, es lo que tiene que acreditar el Ministerio Público, ¿sí? Para que le concedan su petición. Y la defensa pues debe debatir todo eso expuesto por el Ministerio Público, y una herramienta que lo acabo de mencionar es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 9.5, donde dice que la prisión preventiva, sí la puede imponer la prisión preventiva al juez, sí la puede imponer, ¿sí? Pero es solo de manera excepcional, no es la regla, ¿sí? Sí está permitida, claro que está permitida imponer la prisión preventiva a un imputado en este caso, en la audiencia de discusión de medidas cautelares, ¿sí? Pero es de manera excepcional. Excepcional. ¿Cuándo? En los supuestos del artículo 19 constitucional, el 167, que esté debidamente acreditada su petición del Ministerio Público.
En esos casos sí se puede imponer al imputado la prisión preventiva. Justificada. Vamos a la oficiosa. Justificada. Y otro tratado importante que podemos echar mano en este debate de medidas cautelares es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así se llama. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su artículo 9.3. 9.3. También hace referencia a lo mismo, como la Convención Americana de Derechos Humanos. También señala que la medida cautelar de prisión preventiva es la última razón, es la última ratio, que se debe aplicar de manera excepcional. No es la regla. También lo señala este artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Están vigentes en nuestro país desde el año de 1981. Desde el año de 1981 nuestro país los ratificó. Y apenas se andan aplicando, apenas se andan tomando en cuenta hasta este tiempo. ¿Sí? Porque es obligatorio cumplir con esos tratados. Ahora bien, existe otra prisión preventiva, que esta es la oficiosa. Y en el artículo 19 constitucional existe el catálogo de delitos graves. Así se llamaban antes, ahora son de prisión preventiva oficiosa, así se llaman. Y que ya los escuchamos, que señaló la ahorita que dio lectura la compañera en el artículo 19 constitucional, no el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí se replican, son los mismos por los mismos hechos, ¿sí? Los delitos que realmente dañan severamente a la sociedad, como los delitos de secuestro, el homicidio, la violación, la trata de personas, todos esos delitos graves, ¿sí? Que causan mucho daño a la sociedad. Ahí se dice que deben de imponerse, dice el 19 constitucional, la prisión preventiva oficiosa. Desde luego, miren, recientemente, en noviembre del año pasado, octubre-noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a nuestro país, señalándole pues, que debe de quitar del texto legal, constitucional, la prisión preventiva oficiosa, que no tiene por qué ser oficiosa. Ya les dije, justificada sí está permitida, justificada, pero la oficiosa no. Entonces lo que quiere es que se quite del texto constitucional y de legal, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, esa palabra de prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que quieren que se quite. ¿Por qué dices inconvencional? Porque es inconvencional, va contra lo que se dispone en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales, ¿sí? Los tratados internacionales no reconocen la prisión preventiva oficiosa, solamente justificada, ¿sí? Claro que ahorita existe un debate y está de moda de que la prisión preventiva oficiosa ya no se aplique, y muchos creemos que con eso no, pues ya todos van a salir en libertad, un secuestrador, un homicida, violador, ¿sí? Imagínense esta persona que recientemente por aquí en Iztacalco, ¿no? Que el asesino de mujeres que asesinó a muchas mujeres, ¿no? Un homicida en serie, que lo dejen en libertad, o sea, porque ya no va a existir la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Ya puede salir de su audiencia y se va a seguir presentando durante el proceso. Y no hay ningún riesgo para las víctimas, para las demás mujeres, para las demás, no, nada, que se vaya en libertad. Eso es llegar a un extremo. Eso ya no es tener prisión preventiva, ya no respetar derechos humanos hasta cierto punto de las víctimas, ¿no? De la sociedad en peligro
llegarás a un extremo así, pues es que ahora sí ya no va a haber prisión preventiva oficiosa. Ya la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Ahora todos en libertad, o la mayoría. No, ¿sí? Yo a mi punto de vista por eso señalo, pues simplemente se va a sustituir por la justificada. Ya no se va a llamar oficiosa, pues nada más le quitamos la palabrita oficiosa, le ponemos justificada y de todos modos sigue la prisión. ¿Sí? Así va a ser, un cambio, nada más se quita del papel y en la práctica pues se va a seguir. Incluso no nada más por delitos graves, que bueno fuera, ¿sí? Por delitos graves, nada más, que eso pues, es un riesgo para la sociedad, para cualquiera, ¿no? ¿Sí? Una persona así ande suelta, digámoslo así, libre, ¿sí? No, la prisión preventiva se impone de manera justificada, yo ya les decía, por el simple hecho de que el imputado, ¿qué hizo? ¿O qué pasa con él? Pues no tiene una red de apoyo familiar, nadie lo fue a ver cuando estuvo detenido en el Ministerio Público, en la agencia del Ministerio Público, pues no acreditó su nombre, no tenía con qué documento, no lo tenía a la mano, incluso lo tenía en su casa, ¿sí? O vive solo. ¿Cómo va a acreditar su identidad, su domicilio para su arraigo domiciliario? Para que no le impongan la prisión preventiva justificada, pues si no lo acredita en la audiencia, se queda, ¿sí? Tan solo por ese hecho. Pues señor defensor, ya sabemos, ¿no? Nosotros ya sabemos que podemos pedir una revisión de medida cautelar inmediatamente, al otro día, 2 días, rápido. Buscamos el imputado nos proporciona los datos de sus familiares o nos contactamos con ellos, ya vienen corriendo, traen todos los papeles y todo, pedimos revisión de medidas cautelares y va para afuera. O sea, lo dejan en libertad, quiero decir. Se cambia la medida cautelar por otra menos gravosa, una presentación periódica mensual, cualquier otra, ¿sí? En los delitos, ¿no? En los delitos de prisión preventiva justificada ocurre eso. No, pues en los delitos de prisión preventiva oficiosa, que ahora sí se llaman, no van a dejar libre a una persona, ¿sí? Pero, pues ahí está el debate, ahorita es lo de moda que se discute, se va a cambiar una por otra. Pero ahí están los tratados internacionales, esos dos son los que se alegan y ahí están los artículos. Pero hay más, que ese artículo, tiene los derechos humanos se encuentran en esos instrumentos internacionales y que están ratificados por el Estado mexicano y que pues también existe una jurisprudencia de la Corte donde señala que pues sí, están en los tratados internacionales esos derechos humanos, pero que mientras estén en la Constitución, si la Constitución, bueno, en pocas palabras se dijo en esa jurisprudencia, que lo que está en la Constitución, esa es la ley suprema de nuestro país, la ley suprema de nuestro país. Y los tratados sin todo lo que se diga por allá, no, aquí nada más lo que está en la Constitución. Hay una jurisprudencia al respecto. O sea, pero también existe un tratado, los tratados de Viena, la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, su artículo 27, señala que si un país ratifica un tratado internacional, está obligado a respetarlo, y no tiene salida. Casi se dice ahí que el derecho internacional está por encima del derecho nacional, que un tratado internacional está por encima de una constitución política local, de un Estado. Existe esa discusión, pero todavía no se resuelve y cada quien ahora sí que, pues esta es mi constitución, este es mi documento ley de leyes, y por encima de la constitución, nada, ¿sí? Y el tratado internacional de la Convención de Viena, dice no, si tú celebras un tratado, el tratado tienes que apegarte a lo que dice el tratado sin ninguna discusión. Pero bueno, está ese debate.
creo que no se ha resuelto todavía, pero pues por eso los estados son condenados a modificar sus leyes, su legislación, porque aceptaste, ratificaste un tratado y estás obligado a respetarlo. Y es lo que está haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligando al Estado mexicano, y lo ha obligado también se llaman, se dicen jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son antecedentes, pero que ellos les llaman jurisprudencia. Bueno, nosotros le llamamos jurisprudencia. Está el caso Radilla, el campo algodonero. O sea, México ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La convención, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: también existe una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la otra es Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos, si alguien se queja, si alguien le violentan un derecho humano, va a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lleva todo un trámite. Después se agota todas las instancias nacionales en cuestión de derechos humanos, por violación de derechos humanos. Se va luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte se pasa, comisión, reformulo comisión, y de la comisión se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el órgano, digamos, jurisdiccional, ¿sí? Emite jurisprudencia, antecedentes, precedentes se llaman, así se llaman, precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nada más que nosotros le llamamos jurisprudencia, que es lo mismo, ¿sí? Nada más que con otro nombre, lo llaman precedentes, que es lo que se emitió respecto de la prisión preventiva oficiosa y que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir, ¿sí? Bien, eso es en cuanto a estas medidas cautelares. Los presupuestos materiales, incluso hay presupuestos formales, como las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Desde luego, la garantía de legalidad y seguridad jurídica, pues ya se advierte en la decisión del juez, porque el juez es el que va a resolver la petición del Ministerio Público y de la defensa. Va a tomar en cuenta sus argumentos y el juez va a decidir si se aplica o no la prisión preventiva justificada al imputado. Ahora bien, esta debe estar debidamente fundada y motivada. La resolución del juez, como toda resolución que emita un juzgador, debe estar debidamente motivada y fundada, de acuerdo con lo establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ese es un presupuesto también formal, de que pues se presenta en la audiencia de debate y sobre todo ya en su conclusión, donde el juez ya emite su resolución, fundada y motivada esa resolución del juez. Bien, esos son los presupuestos de las medidas cautelares, materiales y formales. Formal pues es la fundamentación, la debida fundamentación y motivación de las resoluciones. Ahora bien, aquí estoy viendo también que vayan analizando, porque van a hacer creo que el ejercicio aquí en la sala. Por eso volteo para allá y luego volteo para acá. Es que en la práctica la sala está adecuada para llevar ese ejercicio. Creo que es un lugar, no hay más lugares, creo que está bien acomodado. Allá está la defensa por lo general. Allá se sienta la defensa y su imputado de aquel lado. O los defensores y sus imputados, porque luego a veces nada más es uno, si son 3, 4, 5, ¿sí? Es más, ni alcanzan la silla luego a veces, es toda una rueda, es más, ni lo enfoca la cámara a todos. Hay que acomodarse ahí todos apretaditos, por ahí cabemos de aquel lado, ¿sí? Y de ese lado está el Ministerio Público, y creo que en su ejercicio sí se van a colocar. Para que no les sugiero eso, ¿no? Aquí de este lado se pone el Ministerio Público y el asesor jurídico, ¿sí? Y aquí donde estoy yo, ese es el lugar del juez. Por lo tanto, pues mire, creo que van a hacer un buen ejercicio y están todos los elementos materiales para hacerlo.
¿vale? No todas las escuelas cuentan con un aula así. Entonces, pues aprovechenlo, aquí lo tienen el material, tienen ya toda la teoría, pues a practicarlo y hagan bien el ejercicio. Aquí ya no van a improvisar con el material, aquí ya lo tienen. ¿Sale? Hasta tienen una vez un juez le pegó y se le rompió. Pero bueno, aquí creo que no, está resistente. Aquí el que la haga de juez pues va a poder pegar fuerte. Bien, pero solamente cuando da el golpe. A veces cuando inician, algunos no, pero cuando terminan sí. Ya se me está quedando. Para eso lo utilizan ya el juez al último, puede pegar. ¿Sí? O también para pegarle al imputado. Si no público, no es para eso. Bien. Vamos con la última parte. ¿Sí? Es más, también por ahí hay unas jurisprudencias. Ustedes busquen las jurisprudencias sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre prisión preventiva oficiosa, ahí las van a encontrar. Hay muchas, incluso no nada más de la sala de la Corte que se emitió, sino también de tribunales colegiados ya de circuito, que también ya metieron lo de la prisión preventiva. O bueno, ya están resolvidos sobre la prisión preventiva oficiosa. Bien, han hecho ya jurisprudencia. Señalan que, pues, en sus jurisprudencias los colegiados que no es inmediata, sino que no es de facto, no es de que, como lo dice el 19 constitucional, sino que ahorita lo que sucede es que se está discutiendo. Si el Ministerio Público pide una prisión preventiva oficiosa, pues no porque diga el artículo 19 constitucional ya se va a aplicar al imputado. No, tiene que haber debate. O sea, tiene que argumentar, la defensa también tiene que dar su punto de vista y alegar en favor de su representado porque no se le imponga esa prisión preventiva. ¿Sí? Bien, oficiosa. Las otras, lo que nos falta son los principios de las medidas cautelares. Ya vimos sus características, sus presupuestos y ahora los principios. Como les digo, esto lo que les estoy diciendo lo van a llevar a la práctica ustedes en su ejercicio. Ahí lo tienen que llevar a la práctica y son herramientas que van a tener para que ustedes puedan argumentar en su momento el caso. Con esas herramientas que llevamos a diario ya en los tribunales. El principio de proporcionalidad y el de excepcionalidad. Ya vimos algo de la excepcionalidad, pero vamos a tomarlo al último, vamos con la proporcionalidad. Aquí este principio de proporcionalidad también se alega en la discusión de medidas cautelares. El Ministerio Público dice que su medida cautelar es proporcional y que no trastoca derechos humanos del imputado, que es de mínima intervención cuando no pide la prisión preventiva justificada, sino otra del artículo 155 del Código Nacional, y que existe la proporcionalidad en su petición. Es idónea, dicen ellos que es idónea, que no existe ninguna otra que evite que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, que cause un daño a la víctima, un daño irreparable a la víctima, a los testigos, a la sociedad. Sin embargo, pues vamos a plantear bien ese argumento, principios, proporcionalidad. En la proporcionalidad lo que tenemos que ver son los extremos que se exponen. Deben de guardar proporción los extremos. Esto es, por un lado, existe la petición del Ministerio Público, por ejemplo, de la restricción de la libertad personal, que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada o la oficiosa. No es automático, tiene que haber una discusión, como ya lo dije.
por que el imputado puede sustraerse de la acción de la justicia, puede causar un daño a la víctima, al testigo o a la sociedad, y por lo tanto solicita que se le restrinja la libertad personal o cualquier otro derecho del imputado, tratándose de medidas cautelares, pues una medida cautelar de carácter real, ¿sí? En este caso se le esté, por ejemplo, reteniendo un bien, ¿sí? O sus cuentas bancarias, o sea, cualquier otro derecho, no nada más la libertad personal, sino que se le esté restringiendo un derecho. Por un lado de la balanza está el derecho del imputado que se le está restringiendo, que se le está trastocando con la medida cautelar, ¿sí? Y por el otro lado existe también el daño que se trata de evitar a la víctima. O sea, son dos derechos tan valiosos uno como el otro, ¿sí? Pero debe ser proporcional. Es lo que debe de tomar en cuenta el juez al decidir sobre la medida cautelar, sobre la petición que le está planteando el Ministerio Público. El daño que se trata de evitar. Incluso, y un ejemplo muy sencillo para que se entienda, en el acto se está discutiendo que el imputado pues entró a una tienda y tomó algunos objetos y no los pagó, y digamos que no rebasan los 300 pesos de valor. Sin embargo, los objetos fueron recuperados, fueron incorporados al patrimonio de la persona moral ofendida, del nombre que sea, ¿sí? El nombre que tenga. Y el Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva justificada, fíjense nada más, porque no, y vuelvo a repetir e insistir, porque eso es la realidad, porque no acreditó su identidad, no está comprobado su domicilio, no existe ningún dato, por lo tanto está pidiendo la prisión preventiva justificada. Entonces uno como defensa, ¿qué va a hacer? En base a este principio de proporcionalidad. Es el argumento, ese es lo que vamos a debatir. Señor juez, el Ministerio Público está trastocando el principio de proporcionalidad. No hay proporcionalidad en la petición del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque está solicitando la prisión preventiva justificada de mi defendido, sin tener en cuenta que se recuperaron los bienes, se recuperaron los objetos, incluso ya fueron puestos a disposición de la persona autorizada para recogerlos. El apoderado legal, ya le fueron entregados al apoderado legal de la persona moral ofendida X. ¿Ya? ¿Qué daño se trata de evitar ahí? Si el daño hasta cierto punto ya fue reparado, ¿sí? Dice el Ministerio Público, pero es que es integral, es que también debe de pagársele al apoderado legal cuánto gastó de gasolina para venir aquí a que se le recabara su entrevista al Ministerio Público. Por lo tanto, pues por esa situación, pues todavía no se repara integralmente el daño. Ya se recuperó el daño, ya lo que la defensa ya se llevó el apoderado legal, los objetos que supuestamente mi representado tomó de la tienda, ya los tienen en su patrimonio. De un lado está el derecho de la víctima, ya fue reparado el daño, ya, ¿sí? Del otro lado está la libertad de mi defendido, ¿sí? ¿Cómo puede compararse esos dos bienes? ¿Por qué se quiere privar de la libertad al imputado? Si ya se reparó el daño. Entre las cosas objeto que supuestamente mi defendido tomó y la privación de la libertad que está pidiendo el Ministerio Público, trastocar su derecho humano de la libertad, son derechos humanos
que no tienen el mismo valor, digámoslo así, por el monto, ¿no? 300 pesos recuperado el objeto. Y quiere pedir la prisión preventiva justificada porque pues no hay dónde localizar al imputado, porque no tiene identidad. Pues, señor juez, que le dé 3 días a mi representado para que vaya, ¿sí?, por sus documentos, acredite con una credencial vigente, acredite su identidad, ¿sí?, un documento fehaciente, y además también acredite su domicilio con un comprobante de domicilio, un comprobante de pago de luz, agua, de algún servicio, ¿sí? Y se presenta a la unidad de medidas cautelares para que justifique su identidad y su arraigo, ¿sí? Pero no me lo puede privar de la libertad, nada más, porque aquí no se actualiza, porque se está trastocando el principio de proporcionalidad. No existe proporción entre la libertad que se quiere privar a mi defendido y los bienes que ya fueron recuperados, el patrimonio de la persona moral ofendida. No hay proporción en esos dos bienes. Obviamente la libertad personal está muy por arriba de un valor económico de que ya fue satisfecho. ¿Sí? No hay proporción, no están en igualdad de circunstancias. Ese es el principio de proporcionalidad que tenemos que alegar. Un ejemplo, ¿sí? Ese es debate que debe hacer la defensa. Si no dice nada, pues el ministerio, la juez, sí, pum, pero se le aplica la prisión preventiva justificada, ¿no? ¿Sí? Además, se dice que de la proporcionalidad también se debe tomar en cuenta la idoneidad de la medida. La idoneidad, ¿sí? Esto debe estar acorde con la finalidad con la cual se persigue, debe ser adecuada y eficaz a la finalidad propuesta. Es decir, que para que se cumpla este principio de proporcionalidad, además de ver, de sopesar los dos bienes que se encuentran en pugna, tanto el derecho del imputado como el derecho de la víctima, para ponerlos en una balanza, ¿cuál pesa más, digámoslo así? ¿Sí? Ese principio de proporcionalidad. También debemos de ver si es idónea esa medida. Si es idónea, si con esa finalidad se persigue, es adecuada y eficaz para lograr la finalidad propuesta. En un delito de violencia familiar, dice el Ministerio Público, solicito se imponga al imputado, ¿sí?, el abandono inmediato del domicilio, que no se acerque, que no se comunique con la víctima, vamos, es razonable, pero no, salida inmediata del domicilio, salga del domicilio, prohibición de que vaya a ese lugar, se salga, ¿sí? Pero si no existe el riesgo de causar daño a la persona, a la víctima, violencia familiar, a la mujer, a la esposa, tuvieron un pleito, pero no existe un riesgo mayor como para que la prive de la vida, como que para que le cause un daño grave en su persona, en su integridad corporal. Solamente es suficiente, digamos, que no se acerque a la persona, que no se comunique con ella, ¿sí? Ponerle una medida cautelar más leve, ¿sí? No una medida cautelar así, pues, que no sea idónea, que no persiga, que no alcance los fines, sino que rebase, que sea más elevado, que trastoque otros derechos más del imputado, ¿sí? Entonces, pues con una medida cautelar menos gravosa se puede proteger a la víctima, no necesariamente la más gravosa. Es más, comparando con la prisión preventiva justificada, para dejarlo más claro, el Ministerio Público pide la prisión preventiva justificada para ese delito. Y dice también en este caso el abogado defensor, no puede imponerse la prisión preventiva justificada, solamente con que se salga del domicilio se cumple con la finalidad, es idónea la salida del domicilio en vez de la prisión preventiva justificada.
¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es idónea? Porque se cumple con la finalidad de proteger a la víctima en su persona, en su vida, por si llegara a causar algún daño el imputado, ¿sí? Entonces, esa es la idoneidad, debe ser idónea, porque si prisión preventiva por una violencia familiar, claro que puede darse los supuestos en que sí se puede justificar esa necesidad de cautela, ¿sí? Ese peligro de la demora sí puede justificarse, ¿sí? No digo que no, porque en algunos casos sí es necesario que el imputado esté en la cárcel, ¿sí? Por proteger a la víctima, ¿sí? Pero en otros no, de acuerdo a los hechos, la medida que está solicitando el Ministerio Público de prisión preventiva justificada no es idónea, no es proporcional ni idónea. Y no es idónea porque para perseguir los fines para proteger de la medida cautelar, proteger la integridad de la víctima, su integridad personal, basta con que el imputado se salga del domicilio. Con eso. Que saque sus cosas, se vaya. Y también otra más, que no se acerque a ella ni se comunique por sí ni por interpósita persona, ni por mensajes, ni por nada. Con eso se garantiza, se tutela los derechos de la víctima. Eso es idoneidad. Y la mínima intervención, pues sí deben ser de mínima intervención, o sea, no la más gravosa, no la prisión preventiva justificada, la mínima. Y en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí están todas las medidas cautelares que son menos gravosas que la prisión preventiva justificada en su fracción 14, ¿no? Incluso se le dice al juez, pues el Ministerio Público no tomó en cuenta las otras 13 medidas cautelares que se encuentran ahí, que algunas de ellas pudieran ser aplicables. Se fue directamente a la prisión preventiva justificada, la 14. Y las que no se encuentran en el artículo 155, porque puede haber medidas cautelares, porque ese catálogo no es definitivo, ¿sí? O sea, queda abierto. Con fundamento en el artículo 114 que también se dice, y otras más, algo así, y otras más que sean idóneas para tutelar los derechos de la víctima, pues se puede poner otras más, ¿sí? No prohibir una prohibición de comunicarse a través de otra persona por medio del teléfono, de un mensaje, de algún mensaje de algún amigo, que se quede bien establecido ahí, y tampoco puedes mandarle mensajes por medio del tío, de la tía, cualquier otro. Sí, otra persona. Bien, eso es la intervención mínima, es de mínima intervención. Las medidas cautelares, sobre todo la medida cautelar de prisión preventiva, y es excepcional, como ya habíamos mencionado. Otro principio de la prisión preventiva es excepcional. Ya lo habíamos mencionado, que en el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 9.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre Derechos Humanos, la prisión preventiva se aplica de manera excepcional. No es de rigor, no es de facto. Bien, estas son en general el tema de las medidas cautelares, y esto se discute en la audiencia inicial, cuando ya se dictó auto de vinculación a proceso y no se llegó, cuando procede, no se resolvió el asunto a través de una solución alterna, como una suspensión condicional del proceso o un acuerdo reparatorio. Si no hubo esa posibilidad, pues se pasa a la discusión de medidas cautelares. Y otro momento de discutir medidas cautelares, como ya lo mencionamos anteriormente, es antes del auto de vinculación a proceso, cuando el imputado solicita la duplicidad del plazo constitucional. Entonces, pues antes de concluir la audiencia, pues se tiene que solicitar por parte del Ministerio Público la discusión de medidas cautelares, porque pues ahí no se ha resuelto su situación jurídica. Por lo tanto, el imputado pues no, tal vez puede irse en libertad, justificando, ¿verdad?, de manera que no se va a dar a la fuga, que pues tiene toda la posibilidad de acudir al proceso, pero por lo general
así por lo más mínimo que el Ministerio Público alegue, pues el juez va a acordar la prisión preventiva justificada, ¿sí? Pero se da, esto sobre todo, se van así por donde llegar, bueno, pues llegaron a la audiencia detenidos, privados de su libertad, pero hay algunos que llegan sin detenido, por su propio pie, pues para la formulación de imputación, ¿sí? Pues llega por su propio pie y se queda detenido, pues qué mala suerte, o que no se alegó, no hizo nada el abogado defensor, no, ahí es donde, a una discusión, no, ya, escucha la formulación de acusación y inmediatamente el juez dice, bueno, ¿cuándo quieres que se resuelva tu situación jurídica? No, pues que solicito el plazo de 72 horas o su duplicidad 144. ¿Alguna necesidad del Ministerio Público para pedir medidas cautelares? Se está presentando a la audiencia. No puede pedir la prisión preventiva. La defensa luego, estás pidiendo prisión preventiva. Mi representado llegó por su propio pie. ¿Cuál necesidad de cautela? Pues estás pidiendo prisión preventiva. ¿Sí? Es más, ni se va a llevar a cabo ninguna discusión, ¿no? Pero cuando está detenida la persona, cuando llega por control de detención y se califica de legal la detención y su retención, está detenido, entonces sí se discute la medida cautelar, ¿sí? Porque ¿cuándo se va el imputado? Pues cuando antes de ese momento, cuando no se califica de legal la detención, ahí se decreta su inmediata libertad. Y el Ministerio Público pues, lo va a citar por una audiencia sin detenido para formular la imputación. Entonces, ¿dónde se discuten las medidas cautelares? Cuando es una audiencia con detenido, ¿sí? Con detenido, y pide el término de 72 horas para resolver su situación jurídica o 144 horas antes de la vinculación al proceso. ¿Para qué? Para ofrecer datos de prueba o medios de prueba. Solamente ahí el Ministerio Público pide la discusión de medidas cautelares y va a pedir la prisión preventiva, desde luego. ¿Puede volver a repetir, por favor? Sí. ¿En qué momento se discute las medidas cautelares en la audiencia inicial? En dos momentos. Puede ser, primero, cuando la audiencia inicial es con detenido, ¿sí? Cuando el imputado, después de que se le formula la imputación, primero ya se le declaró, se calificó de legal su detención y retención. Luego se formula la imputación y luego ya cuando pasa a la vinculación al proceso, antes de pasar a la vinculación al proceso, hay una discusión de medidas cautelares porque cuando el imputado esté solicitando el plazo de 72 horas o 144 horas para ofrecer pruebas en su defensa, ¿sí? No quiere que se le resuelva su situación jurídica en esa audiencia, sino que pide tiempo porque dice que va a comprobar su inocencia. Entonces el Ministerio Público pide al juez que se abra debate sobre medidas cautelares. ¿Y cuál va a pedir el Ministerio Público? La prisión preventiva justificada, y por lo general pues, se la van a conceder, ¿sí? Y en ese momento se entra al debate, se impone la medida cautelar, se impuso prisión preventiva. Pasaron las 72 horas o después de dentro de las 144 horas se continúa con la audiencia. Nueva audiencia, llega las partes, si está prisión preventiva, desde luego el imputado, pues, se le puso esa medida cautelar, pues, se ofrece pruebas, se desahogan datos de prueba, viene el debate entre las partes en la audiencia de vinculación a proceso, el juez resuelve la vinculación a proceso, si decide vincularlo, se pasa a alguna medida, alguna salida alterna, acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso, si es que procede, o si se llevó a cabo o se planteó y el juez no resolvió favorable a la petición de la defensa por una suspensión condicional del proceso, las partes no llegaron a un acuerdo, ahí viene la segunda oportunidad donde se discuten las medidas cautelares, ¿sí? Pero si antes ya se le había puesto la medida cautelar antes de la vinculación a proceso, pues únicamente se va a continuar con la misma medida cautelar, ¿sí? Se va a ratificar y se va a continuar, se fija el plazo para el cierre de la investigación complementaria y con eso termina la audiencia inicial, ¿sí? Entonces, si más adelante o de manera inmediata
la defensa solicita una revisión de medida cautelar para efecto de obtener la libertad de su representado, porque no tuvo los medios de prueba, los documentos para acreditar, en este caso su identidad, su arraigo, quiere una nueva audiencia para ver la posibilidad de que su representado obtenga su libertad, tiene que pedir una audiencia, desde luego la unidad de gestión judicial, para que se le fije. Tiene que fijarse dentro de las 48 horas, así lo dice la ley, dentro de las 48 horas. Se tiene que fijar esa audiencia para ver si ya cambiaron las condiciones objetivas que el juez tomó en cuenta para imponerle la prisión preventiva justificada. ¿Sí? Revisión de medida cautelar se llama. Esa audiencia que hay que solicitar. ¿Sí? O si hay elementos, un delito de querella, pues no acreditó su arraigo, su identidad, pues hay que pedir incluso una audiencia de suspensión condicional del proceso. ¿Sí? Incluso ya va a reparar el daño, se encuentra ya con los familiares, tenemos esas opciones. ¿Sí? Pero si luego no llega a verlo nadie, no tiene uno ni con qué, ahora sí acreditar su arraigo, su identidad. Pues ahí al último podemos optar por un acuerdo reparatorio todavía con la víctima o por un procedimiento abreviado para no irnos a juicio oral. ¿Sí? Y hay muchas formas de terminar un proceso, pero esas son las siguientes etapas. La etapa intermedia de la etapa de juicio oral son otras etapas donde ya pues hay una acusación. Luego en la etapa de juicio oral pues hay que desahogar ya las pruebas para ya acreditar el hecho señalado en la ley como delito y la responsabilidad penal del acusado o su inocencia, ¿no? También su inocencia por parte de la defensa. Bien, entonces esto es a grandes rasgos lo de medidas cautelares. Es lo que ustedes van a desarrollar en su ejercicio y van a tomar en cuenta todos estos elementos, todas estas partes, ¿sí? Alegar, exponer sus argumentos. También en la jurisprudencia, ¿sí? Para la prisión preventiva justificada hay jurisprudencias también. Ustedes los consultan ahí en la Corte, la página de la Corte, muchas tesis de jurisprudencia. Por lo general debe ser jurisprudencia, no tesis aisladas. Las tesis aisladas pues no tienen la fuerza de una jurisprudencia, solamente son parámetros en los que podemos apoyarnos. No es como una tesis de jurisprudencia de los colegiados, son válidas, ya tienen la fuerza suficiente de las jurisprudencias de los colegiados o de las salas de la sala de la Corte. ¿Sí? Eso es jurisprudencia que también debe poder alegar, incluso hacer valer en sus argumentos, de acuerdo a la jurisprudencia, con número de registro tal, ¿sí? Deben de alegar, deben de exponer, también deben echar mano de la jurisprudencia, ¿sí? El código de los tratados internacionales, ¿sí? También, eso es importante. Son las herramientas que deben de utilizar todo litigante. A veces, desde luego, no se las podemos estar leyendo al juez, porque el juez es experto en la jurisprudencia, conoce toda, está obligado y tiene conocimiento sobre la jurisprudencia, ¿sí? No como también en los amparos, no como los litigantes en amparo hacen unos amparos de 300 hojas, pero le meten pura jurisprudencia. Pues si los magistrados la hacen, ¿cómo la van a conocer? Entonces, pues no les vamos a enseñar lo que ellos hacen, ¿no? Pues el juez sabe de la jurisprudencia, entonces nada más es incluso decir con número de registro tal, y luego dice esto, ya la sé, ya me la sé, ya sé lo que, el contenido, ya de esa jurisprudencia ya la conozco. O sea, nada más hay que decirle incluso el número de registro y ellos ya tienen saben, están diario estudiando la jurisprudencia, tienen que resolver asuntos.
Entonces, o sea, cuando una de las partes lo plantea, ya tienen conocimiento. Por eso también debemos estar checando constantemente tesis de jurisprudencia, porque a diario se publican, no hay por ahí algunas que, como no salió antes, ¿no? La tenemos, pues ya, con esto hubiera resuelto el problema. Pero bueno, podemos echar mano también, una revisión de una medida cautelar, algo que beneficie. Por eso debemos estar alerta. El abogado siempre debe tener su paquete de jurisprudencia, no las imprime, pues ahí vayan guardándolas en su teléfono. Claro que no les van a permitir sacarlo en la audiencia, no permite sacar aparatos electrónicos, en este caso el teléfono, ¿no? Estará pagado. Más los aperciben antes con multa por si suena el teléfono en la sala, ¿no? Si no lo sacan a la segunda vez. Entonces, pero sí lleven su paquetito de jurisprudencias, las que sirvan para el caso, ¿no? Y la pueden hacer valer, la jurisprudencia del momento, tratado internacional, ¿sí? Porque no tampoco se van a aprender de memoria todo, pero sí lleven, es permitido consultar, ¿sí? Consultar documentos para exponer los argumentos. Y si no, no se les olvidó algo, o no pidan un receso, solicito un receso, porque tengo que imponerme de algunos documentos se les puede conceder el receso, ¿sí? A todos, siempre y cuando se haga con orden, ¿vale? Porque tampoco, sí, sabe que no, o incluso ya saben que las carpetas a veces no se conocen, porque me la acaba de entregar el Ministerio Público hace 5 minutos, pido un receso, ¿sí? Y si no, difiérame la audiencia y señáleme otra audiencia otro día, cuando son carpetotas así, ¿sí? Pues no lo voy a leer en 15 minutos, ¿sí? O no me la ha dado siquiera el Ministerio Público sin detenido, con mayor razón se difiere la audiencia, ¿no? Pero bueno, eso ya lo verán en la práctica, pero como van a hacer algo práctico, pues también se lo digo para que tengan conocimiento. Si ahorita en el ejercicio práctico solicito, se difiere a la audiencia, ¿no? No. Bueno, eso ya no, porque esto sí va a quedar todo, ¿no? Bien, no vayan a decir eso. Bien, entonces ya les dan un receso, ¿no? Pero un receso sí lo pueden pedir, digo, ¿no? Si realmente ya en la práctica, allá cuando estén ejerciendo ya estén participando en el concurso, ¿no? Es algo relevante, pues ya pueden echar más todos los recursos, lo fundamentan y ya, ¿sale? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Algo que teníamos que repetir. Les digo, yo ahorita voy a consultar qué vamos a hacer no sé si venga algún otro abogado para que les lleve a cabo el ejercicio o vaya a estar en el ejercicio práctico, lleven a cabo la significación. No sé, voy a hablar con el rector para ver si voy a continuar o va a venir alguien. Yo tenía entendido que iban a venir otras personas. Ajá, decían, a lo mejor por eso o lo hacen, no sé, pero ahí está el material y estas cuestiones, pues para que tengan elementos en el debate únicamente. Les viene a exponer cuestiones prácticas, no teóricas. Esto es lo práctico, lo que se hace, ¿sí? Cuando elaboren su argumento, pues hay que tomar en cuenta esto que les acabo de decir, ¿sí? Lo que hemos visto para armar Ministerio Público. El juez, ¿qué va a hacer el juez? Pues escuchar a las dos partes y resolver conforme a derecho también. Debe de fundar y motivar su resolución. Y pues ahí está la audiencia de medidas cautelares, que pues hagan bien su ejercicio. Y yo si es necesario, pues yo voy a estar aquí, pues, para que ahora sí ya vemos la teoría, ahora vamos con su práctica. A ver, usted juez va a hacer esto, usted defensor, una vez que se lea ese caso, se haga la estrategia de defensa, el Ministerio Público también haga su planteamiento, ¿sí? Y ya se decida por todos ustedes cuál es su teoría del caso. Ah, qué bueno, miren, salió teoría del caso.
Ahora ya tienen ese material, ¿qué van a hacer? Dice, pero pues ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a leerlo, a estructurarlo? Bueno, acabo de mencionar algo muy importante, y esa es la herramienta que van a utilizar, se llama teoría del caso. ¿Sí? La teoría del caso se compone de tres cosas van a analizar de ese asunto. ¿Sí? Una teoría fáctica, el hecho, teoría fáctica. Van a leer bien, en este caso, la querella o la denuncia que está haciendo esa persona que dice que mandó unas fotos y luego ya las encontró en la red, entonces, ¿sí? Todas las redes subidas por ahí ya las fueron compartidas y todo. ¿Sí? Esa es la teoría fáctica, los hechos que narra él, el hecho. ¿Sí? Que mandó unas fotografías a una persona y luego ya las encontró en todas las redes, eso es el hecho fáctico, es la teoría fáctica. Luego, ¿qué se va a tomar en cuenta? La teoría probatoria, o sea que los datos de prueba, porque aquí se llaman datos de prueba, si es un hecho señalado en la ley como delito de querella, ¿sí? Si ya es un delito de los llamados prisión preventiva oficiosa, ya se habla de medios de prueba, ahí se habla de medios de prueba. En los de querella se habla de datos de prueba. Entonces, la teoría probatoria son los datos de prueba. ¿Cuáles son los que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales? Los siguientes: testimoniales. Hay testimoniales en el ejercicio, creo que debe haber testimoniales, periciales, documentales, ¿sí? Periciales, documentales, testimoniales, y dice el código, cualquier otra que no atente contra los derechos fundamentales de las personas. Esas son las pruebas que se deben de ver ustedes ahí en su escrito, en su ejercicio, si hay. La teoría probatoria, es la segunda parte de una teoría del caso. Y la otra es la teoría jurídica, es decir, ahora sí, a ver, ¿en dónde se sustenta, el Ministerio Público dónde va a sustentar el fundamento para las medidas cautelares? ¿Sí? Acuérdense que constitucionalmente el artículo 19 constitucional, ¿sí? Y el 167, 168, 155 y más por ahí del Código Nacional de Procedimientos Penales que se encuentran relacionadas. Pero esos son los fundamentales. Teoría jurídica. Y en la teoría jurídica también tienen que checar, más que nada, eso es para la audiencia, en la teoría jurídica ya en concreto, el tipo penal. Código penal, si es de Chihuahua, Código Penal de Chihuahua antes, pero ahora ya, bueno, todavía el Código Penal de Chihuahua no es el único, todavía no hay Código Penal único, es el Código Nacional. Código Penal de la entidad, Código Penal de Chihuahua, pero le están diciendo Chihuahua, porque si fuera el Código Penal del Distrito Federal o Ciudad de México, pues sería o no sé si lo vayan a adecuar, pero lo dudo, si dice Chihuahua, pues Chihuahua, así como está. Tienen que conseguirse el Código Penal de Chihuahua y ver en qué tipo penal encuadra su conducta a la persona esta, en dónde se encuadra. ¿Y qué deben tomar en esa teoría jurídica? Lo siguiente, deben ver cuál es el tipo penal donde encuadra su conducta esta persona, o los tipos penales relacionados, ¿sí? ¿Qué delito y en dónde se encuentra previsto? ¿Dónde se encuentra sancionado? A veces en el mismo artículo, pero a veces está en otro numeral ahí mismo, el que sigue a lo mejor de la secuencia de los artículos. En ese cuerpo penal, en ese cuerpo jurídico, Código Penal para la entidad, ¿sí? Pero también, pues para la teoría jurídica
se toma en cuenta el artículo donde está contemplado el dolo y la culpa, que es un delito doloso o culposo. ¿Sí? También para la teoría jurídica. También si es instantáneo, si es permanente, si es continuo, si es continuado. ¿Sí? Eso también está en el Código Penal para la entidad. Aquí en la Ciudad de México está por ahí por los artículos 18, bueno, están a los primeros artículos, están siempre de los códigos sustantivos penales. Entonces, si es de carácter permanente, instantáneo, en cuanto a su duración, y también se toma en cuenta el dolo, la culpa, ya lo mencioné, si es permanente, continuo, la autoría, ¿sí? La participación del imputado, si es autor, coautor, cómplice, o sea, si es autor o partícipe, ¿sí? También se debe de tomar en cuenta para formular la teoría del caso. Eso es en general, ¿sí? Si existe alguna modalidad del delito también, ¿sí? Alguna modalidad, también debe tomarla en cuenta. Eso se encuentra en el Código Penal sustantivo. Bueno, esa es la teoría jurídica, esa es su teoría del caso. De esas tres partes se compone, y si dice el Código Penal de Chihuahua, pues van a conseguir el de Chihuahua, ¿sí? Porque pues, lo está señalando el de Chihuahua. Yo creo que pues es que en un principio los de Chihuahua fueron los que nos vinieron a capacitar. Creo que ellos empezaron primero, ellos empezaron con su código por ahí en el 2006, y en el 2006 ya estaban aplicando ellos su código de procesal penal con juicios orales, también el de Oaxaca. Ellos empezaron 8 años antes, entonces pues a muchos de ellos nos vinieron a capacitar a los defensores de la Ciudad de México. Y pues ahí está un ejemplo de Chihuahua, que bueno, ha de ser una carpetita de las que luego nos dieron a nosotros también. Hay unas carpetitas con todas las partes, sí, son buenos, esos cuadernillos están muy buenos para hacer una buena práctica, ¿sí? Es más, son poquitas hojas, pasan de 30 a 40 hojas. Y a nosotros nos sirvieron mucho, y esa era la idea. Así debería ser una carpeta del Ministerio Público. Porque ahora las carpetas, pues ya hay más papel en las carpetas del Ministerio Público, ahora ya están más voluminosas que en el sistema inquisitivo, escrito. Supuestamente se iba a quitarlo el papel, ¿no? Y esos ejercicios, como su carpetita, su caso que les dieron a ustedes, tiene todos los elementos para llevar a cabo hasta juicio oral, llevar una práctica de juicio oral. Tiene todos los elementos, ¿sí? Y así deberían de ser las carpetas. Pues unas hojitas llegan y las leemos bien rápido y ya está todo resumido ahí. No que vete a tu audiencia una carpetota así que llega y en media hora la vas a leer, en 20 minutos, no. Cuando es un detenido tenemos que ir así. Pero pues yo creo que ha de estar, no he visto ese material, voy a ver si me lo proporcionan y si voy a continuar o no con ustedes, pero si es de Chihuahua, creo que ha de ser de allá de los operadores del sistema, de un inicio han de estar buenas. Son unos casos muy buenos, bien elaborados, y se puede hacer cualquier ejercicio, no es necesario tener una carpetota así real, con eso es suficiente, más que sobra. ¿Sale? Entonces pues hay que ponerle ganas ahí con ese material, estas cuestiones teóricas que yo ya les mencioné. Si acudo el día de mañana o en los otros días o en algún día, es porque vamos a ver ya cuestiones prácticas de su ejercicio conforme a su cuaderno que les dieron, ¿sale? O sea, todo lo que ya vimos, ahora hay que tomarlo ahí para exponerlo, para armar el material, para armar los argumentos, ¿sale? Por eso hay que estudiarlo. La primera tarea que tenemos es estudiarlo, porque si no lo estudiamos, ¿qué vamos a argumentar? Pues nada, es lo mismo que se llega un defensor, un ministerio público, y pues si no leyó la carpeta antes de la audiencia, ¿qué va a decir?
No, está difícil llegar a una audiencia sin haber leído la carpeta. Y a veces no la lees porque, pues, si eres un abogado particular, tal vez tuviste muy poco tiempo. Si eres un abogado servidor público, pues porque tenías mucho trabajo, saliste corriendo de la otra audiencia, te dieron la carpeta, córrele. Pero si no, ahí en el transcurso de la audiencia, mientras el Ministerio Público está exponiendo su control de detención, tú vas leyendo la carpeta y vas subrayando y vas ganando tiempo. Ya cuando defensa le toca ahora sí su turno, pues ya la estudiaste y agarras, ¿no? Y es más, ya nada más te vas a pues, ya con la experiencia, ¿no? Te vas a los puntos importantes y luego los identificas. Voy a alegar esto. Malo es para los que no han tenido la práctica, ¿no? ¿Cómo van a estudiar los raros? Pero ustedes van a tener el tiempo suficiente para leerlo. ¿Sale? Sí. Y hagan un buen ejercicio. Y si es necesario, voy a hablar con el rector para que, pues si quieren, pues podamos estar en el ejercicio práctico. Sí. ¿Sale? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No. Bueno, no, eso es todo entonces. ¿Sale? Gracias.